¿Qué es un cumplido? Hola, Laurita, qué guapa se ve Bueno, hoy. ¿Eso qué? Ese no es un cumplido. ¿Eso cómo lo tomamos? Yo lo tomo como un acoso. O sea, no, pero había un mobbing laboral que en aquella época no sabíamos cómo bautizarlo. Y yo te puedo decir que yo que lo viví era un acoso naturalmente aceptado. Era la forma de llevarte, era la famosa carrilla. Los acosos van desde burlas, miradas y cosas hasta que te tocan más de la cuenta, cosas, ¿no? O sea, pero que la gente antes lo veía normal, pero ahora eso no es normal. Y a lo mejor nunca debió de haber sido normal. ¿Por qué? Porque sí llega a pegar, sí pega. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de vivir bajo sistemas de acoso? O sea, te das cuenta que tú vas a tu trabajo y en vez de sentirte bien, contento y alegre, llegas y dices, ¡ay! Ahí está el jefe y ahorita va a venir. Si pudieras hacer una encuesta del pasado en el pasado, es decir, si te vas a 1990 y le dices a la gente, oye, ¿te sientes acosado laboralmente? Yo que viví esos años te diría, no, es normal. Es como aceptar que en la escuela te jalaban las patillas o te daban un reglazo en la mano por no saberte las tablas, ¿no? Te diría no. Pero si me trasladas a una encuesta en la actualidad, es más, no en la actualidad, regrésate 10 años, y hace 10 años me preguntas, oye, ¿tú te sentías acosado en el 90? Te diría, no me sentía acosado en ese momento, pero ahorita me doy cuenta que estaba mal y sí me afectaba. Este podcast es otro boleto. Como piezas de rompecabezas que deben unirse para poder ver la imagen completa. Aquí vamos a integrar 3 temas fundamentales: vida, trabajo y emprendimiento. Atrévete a hacer otro boleto. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Otro Boleto Podcast, tu podcast de vida, trabajo y emprendimiento. Nosotros somos Ivette y Rodrigo. Y pues prepárate porque ya estamos por comenzar. Oigan, hoy vamos a platicar de un tema que habíamos abordado en la temporada 1, en el episodio 8. ¿Se acuerdan que hablamos de mobbing ahí? Bueno, hoy vamos a hablar de nuevo de este tema, que también se le conoce como acoso laboral. ¿Cómo nos ha cambiado el mundo? ¿Cómo han cambiado las personas? ¿Cómo tenemos que cambiar nuestros entornos para poder trabajar mejor? Porque al final de cuentas, pues si estamos trabajando en una empresa, ya sea del gobierno, sea privada, pues queremos vivir en un buen ambiente, ¿no? ¿Quién quiere vivir bajo una tortura, un ambiente horrible, tóxico? Pues nadie. Sin embargo, hemos crecido mucho en los últimos años a nivel productivo y por supuesto que la cantidad de personas que están asistiendo a los centros de trabajo son cada vez más, los ambientes se vuelven cada vez más más poblados y eso implica pues nuevos jugadores en el tablero, ¿no? Como quien dice, o sea, hay más patrones, hay más empleados, hay más clientes, hay más de todo y como que yo siento que ha crecido más rápido de lo que se ha podido reglamentar o legislar o poder tomar medidas al respecto. Y por eso es que hay que hablar de esto, para concientizar a las personas que estén involucradas en estos entornos y que luchemos por mejores condiciones de trabajo para todos. Mira, a mí lo que me puso a pensar originalmente en esto es lo que antes veíamos como normal, de cierta forma en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, y que ahora lo estamos viendo como algo completamente malo, casi hasta exótico, diferente, algo que no puede ser. Las nuevas generaciones no están aceptando muchas conductas que antes sí se aceptaban y que de cierta forma pues nos están abriendo los ojos en general a llevar mejores ambientes, o sea, por mucho que, ya ves que muchas veces les decimos a los más jovencitos que son la generación de cristal, que de todo se ofenden, uh-huh. que cualquier cosa ya es un problema. Pues mira, más allá de eso, que es una forma de llamarlos, incluso así se les ha llamado en las redes. Despectivamente también. Sí, uh-huh. Pues realmente lo que están haciendo también es abrir los ojos a situaciones que antes no teníamos. Yo lo que veo es que con esta situación de las condiciones de trabajo es que hay un antes y un después. Uh-huh. ¿A qué me refiero con eso? Que pues no sé, por ejemplo, en los años 80s, 90s o 2000s, por no irnos más para atrás, ¿no? O sea, por lo menos es como que una especie de
pasado no tan atrás. Sí, Un pasado reciente, contemporáneo. Contemporáneo. Por bautizarlo de alguna forma. En esos tiempos, bueno, pues qué nivel de, por ejemplo, de mujeres había trabajando, qué nivel de personas con discapacidad había trabajando realmente en las empresas, cuántas personas con otras preferencias en sus gustos sexuales, estamos hablando de la comunidad LGBT, por ejemplo, cuántas de esas estaban trabajando en ese tiempo en las empresas. O sea, si pudiéramos sacar un porcentaje así general, pues era muy pequeñito, eso no existía. La mayor parte de los trabajos estaban tomados por hombres, las mujeres estaban en sus casas, en general, estoy hablando de generalidades. Entonces eso hacía que los ambientes fueran, pues, de ciertas formas, hablando, por ejemplo, nosotros aquí específicamente de América Latina, ¿no? Que es donde nosotros nos estamos moviendo, pero a nivel mundial, pues eso también se dio. Se dio de determinadas formas, pero haz de cuenta que lo que pasa es que pasan los años y de repente nos vamos a corte, estamos en 2024, hay mujeres, mucho más mujeres trabajando, incluso ya en puestos medios o puestos altos. Hay gente muy joven también trabajando ya, o sea, alcanzan puestos muy altos más jóvenes, o sea, como que hay más competencia. Eso también se ve, o siento yo que se está dando más incluso que en el pasado. O sea, antes ver a un director de empresa tenía que pasar de 40 años. Normalmente. Y ahora no, ahora ves jóvenes porque las empresas están creciendo de tal forma. Están revolucionándose. Ajá, que se está revolucionando y de repente ves como un CEO, un director, a un jovencito de menos de 30 años. Por la habilidad blanda que llega a tener sobresaliente. Entonces, que se necesita, por ejemplo, una empresa de tecnología necesita a alguien más joven por cuestiones obvias de habilidades, ¿no? Exacto, se metió la tecnología en todo esto, modernidad, o sea, cuando te digo que cortea, ándele, ya estamos en 2024, está la tecnología todo lo que da, tenemos los famosos, el teletrabajo, o el trabajo de home office, como le llamamos, o híbridos, tenemos también ahora cosas que antes no pasaban, como el famoso nearshoring, donde gente de diversos países y regiones del mundo están moviéndose de lugar con todo y familia, para trabajar en otros lugares que nunca hubieran pensado que iban a estar, empresas completitas. Si te fijas, se está moviendo todo, se vino la globalización, tenemos comercio internacional por todos lados, o sea, llegan, salen barcos, aviones, o sea, todo se nos movió, o sea, tenemos todo tan cerca como un clic, cuando antes eso no sucedía. Entonces, se nos movió la economía, se nos movieron el sistema de cómo lo estábamos llevando y por supuesto que los ambientes laborales también sufrieron todos esos cambios. Lo que pasa es que se hicieron diversos. Si antes estaban, por ejemplo, una empresa mexicana, pues realmente había puros mexicanos. En la época de los 90 empezó a haber cambios interculturales entre Estados Unidos, Argentina, Chile, Venezuela en su momento, y México, uno que otro europeo que se incorporó a la empresa y tenías esos pequeños cambios, ¿no? Hoy en día puedes tener, como decimos en México, de chile, mole y pozole y de todos lados, y eso te lleva no solamente a la parte intercultural, sino también como mencionaste, más mujeres incorporadas al trabajo, que sí había antes, pero ahora hay más, ocupando otros puestos con otro tipo de educación. La comunidad LGBT, que también está pues ya es una realidad que también está incorporada en el día a día de las empresas. Y eso nos lleva a poner el foco o darnos cuenta de lo que estábamos haciendo mal. Si tú ves una empresa de los 80s, que yo alcancé a trabajar en empresas de los 80s o en los 90s, que su conducta laboral era de los 70s, o sea, no estaba actualizada a la época, o sea, todavía era con conductas laborales setenteras, por así llamarlo, ¿no? Si bien había mucho respeto por la profesión laboral dentro del trabajo, es decir, el contador era don contador y el vendedor era don vendedor y el director era don director. Sí. Fuera de ello, había un mobbing laboral que en aquella época no sabíamos cómo bautizarlo, ni siquiera se denominaba como un acoso, ni siquiera se denominaba como un pequeño abuso laboral, no, era completamente natural. Y yo te puedo decir que yo que lo viví, era un acoso naturalmente aceptado, ¿sí?
donde el acoso no solamente era jefe subordinado, sino el acoso también era lateral. El acoso se daba en 3 vías, ¿no? Y se sigue dando. El de los lados, o sea, tus compañeros, y tú eras el jefe, y hacia abajo, y hacia arriba, y hacia todos lados. O sea, pasaba la persona de recepción, por ejemplo, y te podía a ti decir cualquier cosa, ¿no? Entonces sí, era muy dado los acosos o los abusos en cuestiones físicas, ¿no? Que si estabas pasado de peso, pues eras el gordito, y si estabas flaquito, o te faltaba, eras el flaco. Sí. Y si estabas si tu color de piel era determinado, pues también te atacaban por eso. Entonces era sistemático, constante, y incluso era como una plática laboral aceptada. Es decir, era la forma de llevarte, era la famosa carrilla, era la famosa el ambiente laboral bueno. Era tan aceptado que parte de tu trabajo era el ver cómo te llevabas con los compañeros, qué apodo le ponías a fulano, qué apodo te ponían a ti, y estar constantemente sobre eso. Y lo que ha pasado con este tiempo es que eso que nosotros veíamos como algo normal, algo propio del trabajo, algo hasta divertido, ¿sí? Que no era divertido para los que estaban más acosados, porque siempre acababan unos más acosados que otros, es la realidad de las cosas. Y lo que ha pasado con este tiempo es que las generaciones ahorita que le llamamos de cristal, pues lo que nos han hecho es realmente hacer ver que eso no está del todo bien, no está bien. Entonces empiezan a levantar la voz, empiezan a decir, fíjense que eso que ustedes lo ven bien, pues yo llego a trabajar y la verdad es que no lo veo bien. A mí no me gusta que me digan nada de mi peso, no me gusta que me digan nada de mi tono de piel, no me gusta que me digan nada de mi sexo o de mi preferencia. De mi raza, de mi ¿no? raza, de mis costumbres, mis orígenes. Y antes, pues no sé si les importaba o no les importaba, pero en esta generación no lo vamos a aceptar. Y entonces eso empieza a abrir un poco la visión. No es que no lo hubieran visto, porque esto lo tienen viendo mucho tiempo, nada más que no había surgido como ahora. Y entonces empieza a surgir esta tendencia de, a ver, vamos a ver qué está pasando. Empieza a surgir la tendencia de vamos a tratar de medirlo, de entrada medirlo, ¿no? Aceptar que lo tenemos. La percepción de la gente cuando le preguntas, oye, ¿tú has sido acosado? Pues igual y dice que no, pero la realidad es que sí, pero no sabe incluso. Es ir como sembrando todo esto para ver, de entrada poder medirlo y después poner una norma, o hacer un convenio y tratar de solucionarlo y de que vivamos todos en armonía y lleguemos a lo que tenemos que estar en una empresa realmente armónica, con respeto a los demás, con las exigencias propias del trabajo, pero no cayendo en los abusos como sistemáticamente se caía antes, ¿no? Bueno, y no quiere decir que la gente de antes no lo sintiera. Yo creo que muchas personas, si les pudiéramos a lo mejor hacer una encuesta como del pasado. Oiga, ¿usted cuando trabajó se sintió acosado? Así como las encuestas que hacen ahora, internacionales para el momento de ahora, que puedes decir, oye, cuando tú trabajaste hace tantos años, ¿te sentiste así? O viviste estos sistemas de acoso laboral, bla, bla, bla. Y a lo mejor nos llevamos una sorpresa de enterarnos. Pueden pasar 2 cosas, que las personas digan, sí, claro que me sentía muy mal, claro que pasó, claro que tal. O a lo mejor te dicen, no pasaba. Y tú dirías, el número te va a decir la gráfica, no había acoso antes, no. Exactamente, sí había. Lo que pasa es que la percepción era normalizada, o sea, era normalizar todo ese tipo como de maltratos o de sistemas, los acosos van desde burlas, miradas y cosas hasta que te tocan más de la cuenta, cosas, ¿no? O sea, pero que la gente antes lo veía normal, pero ahora eso no es normal. Y a lo mejor nunca debió de haber sido normal. ¿Por qué? Porque sí llega a pegar, sí pega. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de vivir bajo sistemas de acoso? O sea, te das cuenta que tú vas a tu trabajo y en vez de sentirte bien, contento y alegre, llegas y dices, ay, ahí está el jefe y ahorita va a venir a decirme o a invitarme al café o a hacerme plática. Yo no quiero que me haga pláticas de esto y aquello, de mi vida personal, o no sé, o me va a hacer un comentario con cola, que así le decimos acá los comentarios con cola, que sabes que tienen cierta dedicatoria o cierto mensaje, pero que no está dicho del todo, sino como que
te lo digo, ¿cómo dicen? Te lo digo, Chana, para que entiendas, Juana, Juana. Cosas así que dices, híjole, o sea, ni siquiera es tan directa la flecha, pero sí siento que me está diciendo, que me está atormentando, ¿no? Oye, antes de intentar hacer un comentario de lo que acabas de decir ahorita, me quedé pensando de que si pudiéramos hacer una encuesta del pasado. Y ¿sabes qué? Que algo de lo que yo creo es lo siguiente. Si pudieras hacer una encuesta del pasado en el pasado, es decir, si te vas a 1990 y le dices a la gente, oye, ¿te sientes acosado laboralmente? Yo que viví esos años te diría, no, es normal. Es como aceptar que en la escuela te jalaban las patillas o te daban un reglazo en la mano por no saberte las tablas, ¿no? Sí. El niño, pues es normal, todos los niños lo vivimos, es una percepción, ¿sí? Te diría no, pero si me trasladas a una encuesta en la actualidad, es más, no en la actualidad, regrésate 10 años, y hace 10 años me preguntas, oye, ¿tú te sentías acosado en el 90? Te diría, no me sentía acosado en ese momento, pero ahorita me doy cuenta que estaba mal y sí me afectaba, ¿sí? Porque la percepción es completamente distinta. Eso es lo que yo veo. No sería la misma respuesta a la misma pregunta hecha en el 90, 95, 2000 que ahorita. Ha cambiado todo. Y sí es cierto y a la eso misma persona. de la Ajá, educación. sí. Sí es cierto eso, que viene desde la educación, Sí, desde claro. las escuelas y todo eso. Porque, por ejemplo, acuérdate que existían las orejas de burro. Sí, y los bancos arriba de la cabeza en el rayo del sol y Eso, pero, sí. O sea, alguien que sacaba la menos fila de los 6, burros. le ponían orejas de burro. O sea, que no era suficiente haber reprobado. Que por sí también ya eran bastante más fuertes los sistemas educativos antes que ahora también. Bueno, era suficiente reprobar. O sea, te iban a regañar en tu casa. Te iban a todos a ver con cara de órale. O sea, tú fuiste y aparte te ponían con rojo y todo si reprobabas 5. No, y aparte te marcaban, ¿no? Era como ponerte un tatuaje. O sea, ya de por sí ya te habían puesto tu sellito en el cuaderno de no te la baja. Y todavía cuando dejas de burro, necesitamos ¿no? que sus papás vengan mañana a tal hora, ¿no? O sea, ya todo eso pasaba y todavía aparte te ponían orejas de burro. A mí me platicaron, a mí no me tocó ya vivirlo, ese sistema, pero así venían los sistemas, era como reírse, porque si no, ¿para qué le ponen las orejas de burro? Era como para humillarlo, ¿no? Es que pensaban, era otra para forma de pensar. Para hacerlo sentir mal, para que escarmentara. Para que escarmentara, hacerlo sentir mal y que dijera, no, ya no quiero que me pongan orejas de burro, me voy a poner a estudiar. Era coerción de alguna forma. Se suponía que era para motivar. Pero a nivel emocional sí le pegabas al niño, ¿no? Así como claro, que, sí le pegabas al niño, sí. Eran otras épocas, pero sí le pegabas al niño. Emocionalmente sí. Y los niños, es el burro del salón, y en el recreo es el burro, y es el burro, y se le quedaba y como hemos visto en algún estadístico por ahí, de que persona que ha recibido mobbing o ha recibido acoso, pues nada más basta con una vez que lo reciba como para que se destape esa ola de acosos subsecuentes. No nada más lo sufre una vez, sino ya una vez que fue acosado lo sufre y lo vuelve a sufrir y lo resufre. Es decir, se va como en cadenita, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de los niños así era, pero en los trabajos esa coerción también existía. Yo que sí trabajé en los años 90, alcancé a trabajar al finales de los 80, trabajé en los años 90, la coerción existía y era el equivalente a ponerte orejas de burro. Era, vamos a hacer una evaluación de desempeño y era la evaluación de desempeño no era, mira, estos puntos son los que hay que mejorar por esto, yo te ayudo en aquello, vamos a dar un curso para que tú tengas estas deficiencias cubiertas y sepas hacer mejor las cosas. No, la retroalimentación de aquella época era, si no lo haces, te corro, estás despedido, vete buscando otro trabajo y a ver con qué vas a mantener a tu familia, si es que tienes familia, y si no, pues, y así, esa era la coerción. Te perdías cosas, yo que trabajaba en una tienda, perdías cosas en el inventario, y te decían, ok, vale 2,000 pesos, que no era la cantidad, y la coerción era, o lo pagas o te vas. ¿Por qué lo perdiste? Porque yo como empresa no voy a pagar nada, yo no le voy a pagar a los rateros que se lo roban, y si te lo roban es porque no estás al tanto. Así era el sistema. Y eso también es parte del mobbing, ¿no? Porque normalmente recurrimos al mobbing para decir de las burlas, ¿no? Físicas y todo el rollo, pero también existe la presión laboral, psicológica, de que si no vas a perder tu empleo, tu trabajo. Y eso se vivía mucho en aquella época, y eso sí ha disminuido consistentemente. Yo lo veía en aquella época natural, ¿sabes por qué? Porque te ibas a este empleo, aquel, al otro, y te decían lo mismo.
¿sí? Ujú. Yo era distinto, siempre fui distinto en ese sentido, ¿no? Yo no aplicaba esa con mi gente, pero sí me la aplicaban a mí. Y la aplicaban parejito a todos mis laterales, ¿no? A todos los que tenían un área de responsabilidad similar a la mía. Fíjate. Pues mira, las cosas se han movido muchísimo en pocos años y yo siento que la tecnología le vino a acelerar todavía más todas estas cuestiones laborales, donde ya, no sé, hay gente, por ejemplo, ves lo que está pasando en México, bueno, y en varios lugares del mundo, ¿no? Pero las famosas gentrificación, donde ya vienen personas a vivir, a trabajar desde un lugar remoto, a trabajar para sus países. Ese tipo de cosas están pasando antes ni soñando que hubieras imaginado que algo así iba a pasar. Lo que te decía el famoso nearshoring, que están viviendo familias completas. Aquí lo hemos visto. Gentes, personas, grupos de personas que se ve que son papá, mamá, hijos, que se ve que vienen de Corea o que se ve que vienen de China, alemanes. Todo eso estamos viendo aquí porque aquí en San Luis hay muchas plantas industriales y lo vemos. Y dices, bueno, ¿qué están viviendo estas personas de entrada en su trabajo? El que viene a trabajar, ¿qué está viviendo aquí? ¿Lo están recibiendo bien? ¿Hay procesos en su empresa para que tenga un buen aterrizaje, una buena adecuación, digamos, al nuevo lugar que está por vivir? ¿Y qué onda con su familia, no? ¿Cómo lo están viviendo en la escuela los hijos? ¿Cómo lo está viviendo su esposa? Todo ese tipo de cosas. Es un choque cultural muy grande. Es un choque cultural. Todo esto nos rebasó. Y siento que las medidas laborales de los países están como que avanzando paso a pasito, muy lentamente, y la tecnología y todo el trabajo se nos movió así, pero del cielo a la tierra, rapidísimo. Y yo siento, a mí se me hace que la gente está viviendo situaciones que no son muy agradables, porque los procesos internos todavía no están tan definidos y no saben incluso si pensar si lo que están viviendo es normal o no. Lo que tú dices es completamente cierto. Yo añadiría que tendemos nosotros como latinoamericanos o americanos a pensar que los países que consideramos desarrollados como Alemania, como China en este momento laboralmente, que es otro tema que a platicar, pero bueno, en ese sentido, los países europeos, ¿sí? Algunos de los países de Asia Central, que dirías, oye, ellos ya tienen unas normas, ya saben perfectamente bien de esto, seguramente el nearshoring hace que las empresas que llegan a América o a México propiamente van a tener estándares más altos en contra del mobbing y del acoso, etcétera. Y viendo las situaciones, pues la realidad es que no tanto. O sea, no podemos creer que los europeos están muy por arriba de nosotros. Incluso los árabes, tú pensarías que estarían peor y no es tan peor, o sea, como que globalmente estamos muy parecidos, cambian algunas cosas, pero cambian porque si es hombre es mujer o el tipo de acoso, pero realmente estamos inconformes la mayoría de los trabajadores a nivel mundial. No es algo que sea de una zona o de otra, o que vengan de Europa y nos enseñen en México cómo hacerlo, o que de Estados Unidos vengan a México y nos digan cómo. Sí hay cosas que Estados Unidos, por ejemplo, tiene muy desarrolladas, pero hay otras que no tanto. Entonces es un problema global, no es un problema regional, es un problema realmente global. Y hace rato dijiste, ¿cuáles son las afectaciones de un mobbing, por ejemplo, en el trabajo? Pues en el trabajo, ¿qué pasa si un empleado, y vamos a hablar nada más ahorita del empleado, pero vamos a hablar también de los jefes, vamos a hablar de la empresa, vamos a decir lo que sucede incluso hasta con los clientes de esa empresa, porque cualquier empresa tiene clientes, ¿estás de acuerdo? Si no, pues ¿para qué existe la empresa? Sí. Ajá. Como empleado, ¿qué tienes? Bueno, pues tienes una insatisfacción muy grande, una depresión, te puede llegar a dar una depresión que incluso se lateraliza, o sea, sí se va hacia la familia. Trae broncas de salud cañón, o sea, definitivamente. Ajá. Que eso lo platicamos en el episodio 8 hasta de falta de sueño, o sea, imagínate que estás todo estrés, tenso por tu trabajo, no duermes bien, estás con la mente divagando todo el tiempo en la presión de, ay, Dios mío, y mañana va a pasar y otra vez y me van a decir y, ay, no, o sea, sí te tensas mucho y por supuesto que en tu casa también lo viven contigo, si no es que causas un caos ahí en tu casa, porque también están ya, o sea, ya cálmate, ya veniste a tu casa, deja tu trabajo allá. ¿Cómo les explico que estoy siendo, a lo mejor ni siquiera todavía no lo concientiza, simplemente tanto, está ¿no? inconforme, se siente mal, Me siento quisiera mal. renunciar, por ejemplo, ¿no?
Y pues eso está ligado a los renuncios a esa. Y luego dices, ¿y cómo renuncio? Si ¿Cómo gracias a mi mantengo a los trabajo, niños? pues tengo a la familia aquí, así, Sí, ya y sabes. las o sea, ¿cómo? colegiaturas, y la escuela, y la comida, Entonces etcétera. tiendes a aguantarte, ¿no? Sí, sí, sí. Y pasa lo que, otra de las consecuencias es que pasa que te conviertes en un empleado desvinculado. En el famoso, ¿cómo le llaman? Tiene un término nuevo ya, que le llaman como la renuncia fantasma. O El abandono fantasma. Sí, o sea, te vas, haciendo traducción sería una renuncia fantasma. El ghost quitting, que le llaman los gringos, los estadounidenses, que le llaman así, es una especie de estar pero no estar. Sí, o sea, sigo trabajando, pero realmente ya no me meto en problemas, ya no aporto, ya voy a la junta y pues total es lo mismo si digo o no digo, o pregunto o no pregunto, o digo que mejor esto se hace de esta forma que de aquella. Entonces llego, me siento, me espero la junta, me como mi dona, me tomo mi café, y me como mi rebanada de pizza cuando es tarde, y me voy a mi casa y trato de desvincularme completamente del trabajo. Lo veo como un modo de sacar dinero, nada más, pero no un desarrollo profesional o personal. Sí. Y entonces un empleado así, a perspectiva de, por ejemplo, si tú eres el dueño de la empresa o el patrón y tienes un empleado así, es por decir uno, pero o sea, igual y tienes más. ¿Qué problemas te puede causar? O sea, ¿qué ambiente está generando en el trabajo? Y no solo el ambiente, sino qué productividad estás pudiendo obtener de él, si está así. Nomás está trabajando para pagar las cuentas, para que le llegue la quincena, pero realmente ni le interesa ni le importa si le va bien a tu empresa o no. Esa es una de las motivantes que deberían tener los dueños o los directivos de las empresas para poner normas y tener un sistema de ¿cómo le podríamos llamar? De abandono del mobbing, o sea, de irlo diluyendo en la empresa, irlo quitando para evitar precisamente ese tipo de sentimientos. Porque ese tipo de sentimientos te traen dos cosas: o un empleo desvinculado que simplemente cumple con las cosas y lo mínimo, o te traen una renuncia de ese empleado, porque ya el momento que ese empleado se fastidia tanto que ya no le importa si las colegiaturas de la escuela y todo, ya se va, renuncia. O te traen un mal desempeño y tú acabas despidiendo a ese empleado por el mal desempeño, que no te das cuenta que fue por resultado del mobbing, del acoso que tuvo ese empleado. Y tú como empresario deberías de erradicar eso. ¿Por qué? Porque tú tienes el mayor costo de ello. Si bien el empleado tiene un costo psicológico, ¿sí?, que es lo más grave que se puede tener con una persona, un desgaste psicológico, tú como empleado, ya viendo fríamente de la parte de la empresa, pues tienes un costo laboral enorme. ¿Por qué? Porque gastas en capacitación, en reclutamiento, toda la parte de adaptación de la persona nueva al puesto, y tú dirías, pues toma el de abajo, ¿no? Y lo subo. Y si sigue creciendo con esas mismas tendencias de móvil de la empresa, pues así te la vas a llevar siempre, con ese tipo de situaciones, ¿no? Nosotros hemos visto empresas, y tú sabes que lo hemos visto, de empresas donde contratan a alguien que es la gerente de relaciones públicas, por ejemplo, o de servicio al cliente, y le dicen, mira, te vamos a pagar muy bien, porque de hecho en el mercado ganan 50,000 y te vamos a pagar 60,000 pesos, 70,000 pesos, ¿sí? Pero aquí se trabaja 24/7. O sea, trabajas 12 horas en la oficina y tienes que estar disponible para los clientes. Y llevarte chamba a tu casa. Ajá. Claro. Y tanto como que el día del cumpleaños de tu hijo, pues no vas a poder estar en el cumpleaños de tu hijo. Y el día del bautizo de no sé quién tampoco vas a poder ir. Y entonces hemos visto casos extremos como que la persona le dice, bueno, yo quiero pedir un permiso para dentro de 6 meses, es el sábado fulano de tal, hagan de cuenta que estamos en junio, lo voy a pedir para enero. Pide el permiso, le dan el permiso, y resulta que ese día que él tiene el permiso, hay algo importante para la empresa o surge un problema, y le dicen, te tienes que quedar. ¿Sí? Eso, ¿cómo lo catalogamos? ¿Como un mobbing empresarial? ¿O ya es un abuso? ¿Qué es? ¿Es un acoso mega? ¿Sí? Y esa persona, ¿sabes qué hace? O se amuela, como decimos en México, y trabaja y desvincula entonces a la familia, imagínate la afectación familiar, o decide, ¿sabes qué? Ahí está tu trabajo con todo lo que me pagas. ¿Sí? Y de todos modos, el empresario no solucionó el problema de ese día, porque esta persona que supimos renunció exactamente en ese momento, ¿no? Y ya no tuvo la empresa a quién recurrir para el problema, porque la persona que estaba para el problema, pues dijo, sabes que yo renuncio, con eso no puedo, que me pagues la millonada, ¿no? Ve el costo que tiene para la empresa, al final no logró lo que quería,
No, y también para la persona que renuncia No, pues, tiene un sí. super costo, porque Sí. mira, vamos a suponer que sí tienes ese valor de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a estar soportando eso. Con permiso, me voy. Sí, ya Ok, sin chamba. sin chamba. En ese momento, de alguna forma, te cerraste la puerta ahí con el expatrón, porque el expatrón lo mínimo que va a hacer es no recomendarte, Sí, la no recomendación, disculparse. porque esa es la coerción en México, la Ajá. recomendación. Entonces vas a tener que ir así, sin chamba, con una mano adelante y otra atrás, como decimos acá, a buscar chamba, a tocar puertas. Dícese y sabemos que se consigue trabajo más fácilmente cuando tienes empleo, no Claro, cuando estás cuando desempleado. tienes, Entonces, y menos cuando le van a hablar por teléfono a tu ex empleador, le va a decir que pues, abandonaste el trabajo o no te claro, importa. todo eso te vas a estar jugando por pedir un respeto a tus tiempos, a tu dignidad, a lo que hayan violado, ¿no? Dentro del trabajo que decidiste dejar. Entonces, te estás jugando todo eso y eso es nomás por pensar en ti, pero y la familia y todo lo que involucra, a lo mejor ya te habías endrogado con un carro y lo estás pagando y ahora cómo le vas a hacer, o sea, son muchas cosas las que Muchas están de por afectaciones. medio. ¿Y te acuerdas que hace tiempo vimos en una encuesta, un artículo que decía que las personas, la mayoría de las personas que trabajan son felices por sus entornos de trabajo porque les gusta, es como una segunda familia, el trabajo. Es divertido, les gusta, se llevan bien con los Conviven con sus compañeros, compañeros. el jefe es asertivo, todo eso. Es otro ambiente, o sea, aparte de tu casa es como tu segundo hogar. Y si ese segundo hogar se vuelve tóxico, se vuelve pesado, se vuelve algo en lo que ya no te deja dormir, no te deja pensar, te sientes asediado, minimizado, incluso burlado, porque pasa en todos lados, o sea, es lo que estaba viendo que incluso ya pasa no solamente en el centro de trabajo como tal, sino que ya pasa en los trayectos. Por ejemplo, si estás yéndote en un transporte de personal y ahí van tus compañeros, también ahí suceden ciertos acosos, burlas, bullying, en fin, muchas cosas. Si te lleva la empresa de convención, ya sabes, las clásicas convenciones anuales que te llevan a Cancún, que te llevan a tal lado, incluso algunos se los llevan hasta internacionalmente a sus conferencias y demás capacitaciones y van compañeros y ahí también sientes cierto acoso, situación difícil de llevar. Todo eso también sucede y te lo tienes que sortear y la verdad es que no deberías, o sea, no debería de ser así. Incluso también a nivel virtual, que es lo que ya estamos platicando que sucede ahora. Hay gente que trabaja en la empresa, pero que no va a la empresa como tal, sino que está trabajando en su casa o está trabajando remotamente, lo mandan, haz de cuenta, de proyecto especial a México, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos a México. Está trabajando y va a las reuniones virtuales y todo, pero él está lejos. Y también en la lejanía se dan ciertos niveles de acoso, que es lo que estaba leyendo, desde correos electrónicos, WhatsApps, pues videos, imágenes, video, el simple hecho de que la persona esté sola, o sea, que no esté adentro del ambiente del trabajo, hace que se sienta relegado. Entonces, excluido. Si tú no incluyes a una persona que tienes trabajando remotamente, hay maneras de vencer el que no esté. Si no las aplicas, si no pones atención en eso, esa persona también la puedes tener en una muy baja productividad y tú vas a decir, ay, bueno, pues ¿cuántas personas pueden estar siendo afectadas por eso? No creo que sea más tanto. Más de las que visualizas. ¿Saben cómo está el número mundial? Sí. Ya se levantó una encuesta, que por cierto vamos a platicarles de la encuesta en un próximo episodio, porque la pura encuesta se merece un episodio horas. Y es más, capaz que salen hasta 2, está cañón la información que viene ahí. Pero miren, nada más para que vean el número global, las personas que viven acoso mundialmente, el número está en un 22%. O sea, el 22% de la gente que trabaja sufre algún tipo de acoso. Y va desde el físico, desde cosas como los famosos escupitajos o golpes o zapes o cosas físicas, hasta las cuestiones psicológicas, que son incluso, pudieran parecer menos graves que las físicas, pero no, porque la psicológica tiene efectos todavía... sí, repercusiones en el trabajo y en el rendimiento, y no solo eso, en la familia. Sí. En la familia. En la persona, en la psique de la persona, pues. No, hombre, pues en lo que platicábamos, ¿te acuerdas? En el episodio pasado platicábamos que hasta gente que va enojada en el tránsito, sí, claro, que va metiéndose mal, que va enojada, que va manoteando en el volante, dices, oye, y tú volteas a verlo por el retrovisor y dices, ¿qué le pasa a este loco? Pero ¿sabes qué?
¿Quién sabe qué le que habrá está pasado viviendo. en su No, trabajo? imagínate que le dijeron la próxima vez que llegues 5 minutos tarde te vamos a correr y tiene que llegar. Y entonces te va echando el carro pues porque ya está a 2 minutos de que lo corran. Y eso es uno no algo sabe. muy Sí, gráfico, muy pero gráfico, pueden ¿no? pasar cosas como que venía de una junta y en la junta el compañero del otro departamento o el jefe le hizo ver enfrente de todos que lo que había propuesto era una babosada, ¿no? Pero con palabras más bonitas. Sí, decía, no, eso no sirve. Y ya con eso tienes para molarle el día. Oye, claro, y a lo mejor te llevaste toda la noche o toda la semana preparando tu proyecto para que te lo vengan a ningunear así. Dices, ok, estamos de acuerdo que a lo mejor puede no estar de acuerdo el otro departamento o el jefe con tu proyecto, pero decirlo de esa forma es abrumador, es terrible. Y entonces, ¿qué pasó ahí en nuestro ejemplo? Que sale del trabajo, ya se acabó la junta, ya se puede ir a su casa, ¿no? Se cuenta que ya son las 6, ya te vas. Para empezar te encuentras todo el tráfico. Va distraído, va pensando en qué poca abuela, por qué me dijo eso, lo pudo haber dicho de otra manera, o me lo pudo haber dicho en privado. Todas las ideas junta, que yo le doy no me dice que no se pueden. Sí. Entonces va enojado, tú vas allá delante de él y de repente te está pitando, te está echando el carro encima. Fíjate hasta dónde llegan las afectaciones, ¿no? O sea, cosas que dices, a lo mejor en estar echando el carro encima y estarse metiendo como no debe, termina atropellando a un ciclista o cosas pasan. Y a veces ni siquiera que le hayan dicho que lo que dijo estaba mal. También existe la violencia no dicha, la violencia de ignorar a las personas. Sí. Ese de que, oiga, que fíjate, a ver, tú fulano tal, a ver, Jorgito, ¿qué piensas? Y lo dejas con la palabra en la boca. Ni siquiera, haz de cuenta que no existe. Esa violencia yo la he visto y está muy fea. Me voy a regresar tantito a cuando dijiste que los datos son, ¿cuánto dijiste el porcentaje? El 22%. Sí. Y quiero decir esto porque... Punto 8, 22. Bueno, 23, ¿sale? 23. Esa encuesta está hecha sobre una pregunta que está implícita la percepción de la persona que va a responder. Es decir, puede percibir que sí lo ha recibido o puede percibir que no lo ha recibido. Ajá. Y entonces yo te diría que mucha gente, más allá de ese 23%, ha recibido, nada más que no lo percibe. Entonces no dijo que sí. O sea, lo tiene normalizado. Lo que vive. Porque te voy a poner un ejemplo. Bien. Tú dirías, y es un ejemplo internacional, ¿eh? En una ocasión que fuimos un grupo de compañeros, no voy a decir la empresa, que fuimos a Estados Unidos, al corporativo, al headquarters de Estados Unidos, no voy a decir tampoco la ciudad, porque van a saber dónde es. Íbamos un grupo de mexicanos, un grupo de chinos, un grupo de puertorriqueños. Ya nos vas a contar un chiste. No. Y se baja y me roban el reloj. No. No, pero dirías, oye, Estados Unidos tiene otro nivel, ¿no? Estados Unidos, porque creemos, sobre todo en México, que Estados Unidos tiene una excelencia laboral por encima de nuestra cultura laboral de México, ¿no? Sí. Y cuando te bajas en una empresa transnacional te das cuenta que sí en muchas cosas y en otras muchas no. Sí existe de alguna forma un poco de desprecio a algunos países, ¿no? Entonces veníamos en el elevador y salimos del elevador y lo primero que nos dicen es, hija, ya dónde, Speedy González. O sea, ahí se les hacía muy chistoso decirnos Speedy González y nosotros aquí, o sea, eso ni es mexicano, esa es una caricatura de ustedes que así nos ven a nosotros, ¿no? Casi con los sombreritos de bolitas aquí alrededor y todo el rollo. Bueno, cada que nos veían le hacían así. Era la carrilla del Speedy González. Ajá. Órale. Y tú dices, a mí no me afecta, o sea, no me importa, porque sabes que en la cultura laboral de donde yo vengo, alguien te dice eso, tú le buscas al otro algo, ¿no? Y entonces ya le empezamos a decir otras cosas y ya te ríes, ay, sí, ¿y tú qué, no? Y así. Y ustedes piensan que la comida mexicana son frijoles y queso, ¿no? Y así, ¿no? Sí, que los tacos son duros. Sí, que los tacos son duros y así empezamos a decirles, ¿no? Pero eso era normalizado, ¿te fijas? Sí. Hoy en día a lo mejor si me preguntas, oye, es que me sentí mal por lo... En mi caso no, porque soy vieja guardia, si lo puedes decir, ¿no? Pero la gente más joven, le hacen eso, alguien mayor, sí se siente mal, sí se siente Speedy González o dice, ¿por qué me tratan así si yo lo estoy tratando de diferente manera? Es que las percepciones cambian, ¿sí? Y en su momento, pero por supuesto queda bullying, o sea, ¿cómo me estás, por ejemplo, a los chinos no los bajaban malamente de que hablaban como violines desafinados, ¿no? Y eso estaban diciendo las personas de Estados Unidos. Sí. Y si hubieran ido a japoneses les hubieran dicho los takataka, ¿no? No sé, o sea, así me explico. Entonces, pero me da percepción. Mucha gente ahí que sí ha recibido ese tipo de cosas como la que te estoy platicando igual y dice que no.
Por lo cual, yo creo que el número es mayor de lo que se refleja en los estadísticos. Eso sí. O sea, que el número puede ser mayor de lo que está reflejado por la percepción de la gente que pueda sentir o pensar que pues es normal lo que vive. Y que cuando alguien llegue y les pregunta en una encuesta, oiga, ¿usted ha sufrido acoso? No, ¿cómo? ¿De qué habla? Pues lo que pasa es que habría que poner unos términos más específicos de exactamente qué acciones son las que se espera. Habría que enumerar, que valoren. Ajá, habría que enumerar lo que no es y lo que sí es, ¿no? Que sí hay preguntas muy específicas, sí les preguntan exactamente si ha sufrido golpes, si ha sufrido escupitajos, si ha sufrido... El tema de los golpes, simplemente, ¿cuándo es suficiente un golpe para que sea un acoso o una violencia física? ¿Sí? Yo he visto jefes que pasan y le pegan a sus empleados palmadotas en la espalda, fuertes, que casi les dejan marcado ahí, y ¡ay! El jefe me quiere o no me quiere o qué onda, ¿no? ¿Eso es violencia física o no es violencia física? Es que también es una línea muy delgada, ¿no? O sea, también yo diría, por ejemplo, si yo, por ejemplo, no toco a nadie de mis subordinados, ¿sí? O sea, no llego y les pego, no llego y les hago. A lo mejor hace 20 años sí lo hacías porque era pues, ciertamente algo más normal, ¿no? Hoy en día yo no lo haría. ¿Sabes por qué? Porque no sé la persona si le va a causar un problema o no le va a causar un problema. Entonces mejor no lo haces. Esa sería mi nueva perspectiva, ¿no? La perspectiva que yo le recomiendo a la gente. Si no sabes si lo va a ofender o no, no lo hagas. Es mejor no hacerlo, ¿sí? Porque hay muchas personas que y le pegan, y a lo mejor eso le molesta, o le dice bonita, ¿no? Hola, bonita, ¿no? Y a lo mejor no sabes, mejor entre más formalidad exista, yo creo que es la mejor manera de llevar las cosas, o preguntar directamente. Yo ¿no? la verdad molesta, siempre he pensado no que es mejor aprenderse los nombres de las personas y dirigirse a ellos por su nombre, e incluso preguntarle cómo le gusta que le digan, porque hay gente que le gustan los short names, o que les gustan los apodos. De Lupita, Paquito, me llamo, no sé, Guadalupe, pero nadie me conoce como Guadalupe, me dicen Lupi. Ok, entonces saben que te diga Lupi, si a ti a lo mejor que apenas la estás conociendo dices, ay, pero ¿cómo le voy a decir Lupis? Eso, o sea, se me hace como que muy informal o muy avanzado, ¿no? Pues no lo conozco, pero si te está diciendo que le digas así porque así la conoce todo el mundo, ella lo está estableciendo, ¿no? Pero así que tú nomás llegues y le pongas un sobrenombre porque se te ocurrió ponérselo, pues eso ya puede caer en un abuso o en un ambiente tóxico, ¿no? Yo te puedo decir que yo sé que hay gente que nos va a escuchar que dice, ay, qué exagerados, pues sí, es normal, es la broma del trabajo, todo. Sí, yo lo entiendo porque yo también viví esa época, yo lo sé, y puedes hasta decir momentos divertidos del 98, sí, claro que los tienes, puedes hacer un videocassette de la época, con los momentos más divertidos laboralmente del 98, y te puedo apostar que hay apodos, hay burlas, hay carrilla, hay todo eso, y te la pasaste bien y los demás se la pasaron bien, pero también no hay que estar negados a las cosas diferentes, a las cosas recientes, a las cosas nuevas, a la nueva forma de ver las cosas, porque uno de los principios de la obsolescencia es no aceptar los cambios. Pero de todos modos hay cosas que yo siento que están muy subjetivas y que no sabes si sí o si no, y como que quién va a ser el árbitro para decir esto sí y esto no. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien menso. Imagínate que vas a tu sala de juntas, te das cuenta que todo, ya sabes, en clásico, juntitis, ¿no? Todos los lunes hay junta a las 9 entre todos los departamentos para ver tal. Esa junta hay donas y café. No, bueno, sí, eso es aparte. O galletas. Está la mesota, tú llegas, te sientas y has notado en las últimas, no sé, en el último mes... que ya estás tú sentado, te escoges diferentes lugares, no importa, ¿no? Como que el que te da igual el que encuentres. Pero notas que hay un compañero especialmente que ve dónde estás sentado para sentarse del lado contrario, para nunca estar a tu lado. O el que se sienta siempre junto a ti. O el que siempre se sienta junto a ti, que ve dónde estás y hasta le dice al otro, ay, ¿me das chance? Y se sienta al lado tuyo. Sí. Puede ser de tu mismo sexo o el otro, no importa. O sea, tú notas que allá hay algo. Sí. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿lo considerarías acoso? ¿Qué le dirías? Oye, ¿por qué te sientes al lado mío siempre? No lo abordas, dejas que pase. O te paras y ya te sientes en otro lado.
Que es lo que yo haría, por ejemplo. y Espérame si te tantito. paras, Se me olvidó el palito para moverle a mi café y ya te haces en otro lado. Digo, hay formas, ¿no? Sí, hay cosas que son ridículas o caen en la ridiculez, porque sí las hay. Y hay cosas que son genuinas. Entonces, es que aquí está bien difícil porque al final es un arbitraje, ¿no? Hay que tener un arbitraje ahí. Pues ¿quién va a tener ese arbitraje en la compañía? Estamos hablando nada más meramente de empresas, ¿ok? ¿Quién va a tener, o sea, de trabajos laborales? El gobierno, como tú dijiste, de empresas. ¿Quién va a ser el árbitro de eso? Se supone que existe en México la famosa NOM, ¿no? Ok. Ajá. ¿Y la implementación? ¿Y la norma? ¿Qué sí es y qué no es? ¿Sí? Ajá. ¿Quién lo va a calificar? ¿Sí? Es que tiene que haber incluso hasta un juez. O sea, sí. Y por ejemplo, si alguien te da un cumplido, ya no estoy hablando de piropo, un cumplido. Es que ¿qué es un cumplido? Hola, Laurita, qué guapa se ve bueno, hoy. ¿Eso qué? Ese no es un cumplido. ¿Eso cómo lo tomamos? Yo lo tomo como un acoso. O sea, no, pero hasta parece sketch de Héctor Suárez. ¿Saben qué debería de haber? Un superportero, fíjate. Como Eugenio Derbez. ¿Se acuerdan del superportero? Que cuando iban a cometer un gol... Pues te di un árbitro. Ya decía, no, córtale, mi chavo, córtale. No puedes decir esa marca, tienes que decir esto y esto. Debería de haber un superportero en las empresas para que pueda estar midiendo cosas como que, hey, don licenciado, no le ande diciendo a Laurita esas cosas porque se puede ofender. Lo que pasa es que está bien difícil, porque yo dije lo del árbitro, ¿quién va a arbitrar? Pero realmente la solución es una cultura laboral. Una cultura laboral. Y yo, por ejemplo, Rodrigo tiene su empresa. ¿Cómo solucionaría esto? Híjole, lo soluciono desde el reclutamiento, como siempre digo que hay que solucionar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a reclutar por valores, ¿sí? Por actitudes. Y entonces, gracias a eso, tú filtras tu empresa y la tienes bien, porque andar arbitrando ya con el problema encima en la empresa está difícil. Y entonces, después de que tienes ese tipo de gente, fijas valores en la empresa. Dices, esto se puede, esto no se puede. En teoría lo va a entender la gente porque la reclutaste como la debes de haber reclutado. Y entonces formas una especie de escuela de comportamiento. Tampoco se trata de ser el todo es increíble y no. Y ay sí, disculpe usted, señor Galván, sería tan amable de pasarme esa pluma. No, tampoco, no se trata de eso, ¿no? Porque incluso existe el famoso lenguaje corporativo de las groserías, no insultos, que es diferente, de las groserías que pues, es hasta cierto punto saludable en los entornos laborales, ¿no? Pero no caer en el aspecto de hacer sentir mal a la gente por hacerla sentir mal, ¿sí? Y eso se puede solucionar. El problema es cuando también existe la situación al revés, donde a lo mejor no estás haciendo sentir mal a la gente realmente y la gente se puede sentir mal simplemente por creencias, valores, experiencias anteriores adquiridas, ¿sí? Donde tú no sabes que estás incluso a veces insultando a esa persona. Y ahí es donde está lo delicado. Porque puede existir el mobbing en una empresa deliberadamente, o puede existir un mobbing en una empresa que la persona que lo está ejerciendo ni siquiera se está dando cuenta que lo está ejerciendo. Porque también es percepción de la otra persona de acuerdo a algunos valores que tenga o algunas experiencias adquiridas. Y está complicado, ¿no? Por ejemplo, decirle a alguien, no sé, oye, tienes la muñeca bien ancha, fíjate, yo la tengo bien flaquita, y a lo mejor él tiene un problema porque tiene la muñeca y se está ofendiendo. Pero también pasan cuestiones ya no físicas, Rodrigo, sino por ejemplo de trabajo. Y acuérdate que a ti te pasó que quedaron de enviar X archivo por mail al jefe, pero uno se lo tenía que pasar al otro, se cuenta tenías que recibirlo de un compañero y te hicieron llegar mal el archivo para que tú quedaras mal. ¿Por qué? Pues nomás porque le caías mal al fulanito. No fue así exactamente. Haz de cuenta que alguien tenía que concentrar eran los presupuestos anuales. Y él tenía que concentrar los presupuestos anuales. Y él a su vez mandarlo al director de la empresa. Y entonces él tenía que concentrar, éramos el mismo puesto de diferentes áreas, ¿no? Pero el mismo puesto. Y todos le mandábamos los presupuestos a él y él los concentraba, el famoso E1 que llamamos en las empresas, ¿no? Y entonces yo le mandé mi presupuesto E1 y me mandó llamar el director y me dijo, ¿y esto qué? ¿Cómo que qué? Y me lo muestra y le digo, esto no es lo que yo mandé. Lo que yo mandé no es eso, es esto y esto y esto y esto. Bueno, pues ahí existió una especie de acoso. Hubo un dolo. Sí, porque no fue accidente. De cambiar lo que yo había puesto en el presupuesto para hacérselo llegar al director de la compañía. Afortunadamente,
el correo que yo le había mandado a esta persona estaba copiado al director de la compañía y le dije, abre tu correo. Y ahí está el Y archivo vas a ver cómo está el archivo Ujú. original, y el que se equivocó casualmente nomás con el mío fue esta persona, no yo. Ujú. Ajá. Y ya no me dijo nada, ya no supe si lo abrió o no lo abrió, porque no lo abrió cuando yo estaba, pero pues al final no pasó mayores eso, Ujú. pero sí existía un dolo de una persona para hacerlo así, porque no... era el archivo que se había mandado, el que él puso era completamente inverosímil, o sea, hace como si lo Ujú. hubiera hecho una persona muy nueva, novata, sin haber dormido, sin haber pensado en qué iba a suceder. Hagan de cuenta que si se pensaba vender 5 millones de pesos, decía ahí 500. Ujú. ¿Sí? Y de gastos, en lugar de 1,000, decía $1 o 10,000. O sea, completamente disparatado. Era imposible haberse equivocado por equivocarse. A la simple vista se notaba. Y ve, eso sí es un mobbing, ¿no? ¿Cómo no? Eso es más allá de un mobbing. Ujú. Eso ya tiene nombre y apellido Ese de ya es un majadería. contubernio. No, eso es otra cosa. Eso se pasa de eso. Mala Ujú. leche, dolo. Ujú. Sí. Pero fíjate, todas estas cosas que platicamos son pequeños ejemplos. La gente los está viviendo, al menos, por lo menos, de los que se atrevieron a decir, en un 22.8% a nivel mundial. Ujú. Probablemente, como dices tú, sea mayor. Sí, porque es percepción meramente. ¿Y Ujú. sabes qué pasa con esas cosas? Que las empresas no tienen políticas bien definidas con respecto a eso. Tienen su departamento de capital humano, de recursos humanos, y tú como empleado, pues tienes la posibilidad de ir a decirle al de recursos o al de capital humano, oye, estoy viviendo esta situación, pero de entrada para que te animes a ir a decirle, oye, fíjate que estoy viviendo esto, supone un gran riesgo para ti como empleado, porque Claro. a lo mejor Ujú. terminas siendo mal visto. Porque, te andas quejando y, órale, para saber, porque a lo mejor lo próximo Ajá. que termina fuera de la empresa eres tú por andar diciendo. Mira, el mejor ejemplo de eso es, todo esto empezó, que ahorita ya es parte de un mismo concepto, todo esto pensó con las políticas de acoso sexual, Ujú. ¿sí? Esas políticas de acoso sexual en las compañías empezaron a finales de los 90, principios de los 2000. Ajá. Y se hizo todo un manifiesto de qué es, qué no es, fírmalo, todo el mundo lo firmaba, etcétera. Había una política de acoso sexual. Yo hasta la fecha no veo una correcta implementación de esas políticas. Ahí están. Ahí está. Ahí están. Ujú. Y hasta las firmas. Y hasta las firmas. Pero hasta la fecha no existe una correcta implementación. No hay una confianza del denunciante, no hay un correcto arbitraje, no hay nada que lo esté evitando, Ujú. ¿sí? Porque sigue sucediendo. ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de que está la política ahí puesta, existe la coerción, existe el miedo a denunciar, Ujú. existe también el abuso de los denunciantes en ocasiones. Ajá. ¿Qué es y qué no es? Esas líneas tan delgadas. Lo que te digo, Ajá. ¿quién va a decir que Eso sí? es que el no? árbitro. Ajá. Ujú. Entonces, no hay otra forma de solucionar este tipo de cosas más que no quiero que suene así de fantasía, ¿no? Purificando el ambiente por medio de un correcto reclutamiento y selección del personal. Ujú. Y una cultura laboral diferente, de respeto. Ajá. Sí. No estoy hablando de no groserías, no estoy hablando de cosas que no son respeto. El respeto es no invadir a las demás personas. Ese es el respeto del que estoy hablando. ¿Mm? Pero hasta la fecha, por eso te digo que controlar el mobbing con políticas, las puedes tener. Y ya tenemos la experiencia. No hay nada mejor para saber cómo va a funcionar las cosas que con el pasado. Cómo ha funcionado Ujú. las primeras políticas que tuvimos de eso, ¿sí? Del acoso sexual en los años 2000. Hasta la fecha sigue estando vigente. No se reduce, ¿sí? Ujú. No se denuncia porque se sabe que no se denuncia. ¿Por qué? Por la pena, porque no te hacen caso, porque el jefe es parte del sistema, Ujú. por muchas cosas, ¿sí? Porque el que te Porque está puedes acosando, perder la pues, el chamba. chamba y no te conviene. Sí. Ujú. Entonces, no, ¿qué acabas diciéndole a tu familia? Ay, me está fregando en el trabajo y se acabó, ¿no? Es lo que más que llega a pasar. ¿Tú crees que también ahorita las otras prácticas que están ya complementando las primeras que hubo con políticas y reglamentos van a mejorar así nada más porque sí, porque hay unas políticas? No. Todo esto es una cuestión cultural. Es como cuando hablamos de que hay que mejorar el ambiente de los países. Sí, como con educación. También aquí es con educación. Es una educación laboral que tenemos que trabajar los empresarios, que tenemos que trabajar los jefes, que tenemos que trabajar los colaterales para mejorar esta situación. Y eso
No, nomás desde la noche a la mañana. No es con No. normas, no es con acuerdos. Que eso sirve para visualizarlo y verlo y entender que ahí está. Es como la foto, ahí Sí. está. ¿Sí? ¿Ahora qué hacemos? Yo creo, yo pienso que lo que hace falta es que las organizaciones, las empresas, ya sean públicas y o privadas, se tomen este tema más en serio. Sí. Y más en serio me refiero, así como existen cursos de capacitación para vender más, cursos de capacitación internos, Sí, claro. para hacer tal o cual proceso, porque quieren obviamente terminar el servicio del producto para vender más, debería de haber cursos de capacitación acerca de cómo se va a manejar el sistema o de relaciones laborales entre las personas. Y tienen que ser cursos súper didácticos donde a la gente se le explique lo que sí es aceptado, lo que no es aceptado, y que si tienen dudas, lo que decimos ahorita, ¿y quién va a arbitrar eso? Si tienen dudas, vayan con fulano o con fulana, que son los encargados de las Por ejemplo, cuestiones de relaciones laborales, para que atiendan sus dudas y que todo puede ser confidencial, abrirles la puerta a las personas. Es como la clásica misión de la empresa. Sí. ¿Cuántas empresas no tienen una misión colgada Visión en un y valores. cuadrito y sus valores y todo al lado de un cuadro de un caballito muy Ni bonito? siquiera se lo sabe. Que nadie lo ve. Es más, si lo preguntas a la que te recibe ahí en recepción, no sabe ni si le dices, a ver, dime rápido lo que dice atrás, no sabe, porque no lo tienen integrado, no está integrado en su filosofía. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas es integrarlo así casi en el ADN de las personas que están trabajando ahí, que sea una filosofía de trabajo, y entonces todos bajo esa cultura de cómo se cuidan unos a otros, cómo colaboran, cómo se tratan bien. El día que alguien salga con una cosa como esas que platicábamos que pasaban en los 80s, en los 90s, en los 2000s, todos se le van a quedar viendo con cara de ¿qué le pasa? Sí. Eso está raro. Eso aunado a que, por ejemplo, también abras canales como los famosos hotlines, de que, ¿sabes qué? Aquí hay denuncia anónima y yo aplicaría la de si el río suena es porque agua lleva. O sea, si llegan muchas denuncias, habrá que tomar en consideración qué está pasando con determinada persona, determinado departamento, porque están llegando muchas llamadas. Pero no solo eso, sino que también yo sugeriría que contrataran personas que se dediquen a hacer evaluaciones 360 para ver cómo está el ambiente en sus diferentes sectores dentro de la empresa. Y si estás notando, fíjate cómo tienes ya varias herramientas, si estás notando, ya le hiciste las políticas, ya lo permeaste en los empleados, lo traen culturalmente, y aún así, si de repente te sale ahí una situación rara, los hotlines están llegando Sí, cada pero lo vez tienes más. visualizado, lo puedes ya arbitrar de diferente forma. Y tienes un evaluador externo donde te está diciendo, oye, de este lado de la empresa, acá en esta área o en este departamento está sonando mucho esto, o está señalado específicamente fulano perengano. Ya puedes tomar acciones. ¿Por qué? Porque a veces puede venir incluso de una persona de alto nivel. Normalmente. Normalmente, mira, es que eso que dijiste ahorita es el medio del asunto. Normalmente, los problemas, ahorita estamos hablando del mobbing, pero puede ser el problema de ventas, el problema de lo que quieras. Normalmente, de conductas adquiridas, de lo que quieras. Normalmente el problema viene de las cabezas, es increíble. ¿Por qué? Porque dirás, pero él no aplica esto, no, pero lo permite. Pero él no hace esto, no, pero lo inculcó. ¿Por qué? Porque va en la escalera. El director llega y le pega al que sigue, y ese que sigue le pega al subordinado, y ese subordinado llega a donde tiene que llegar la bola de gente que está ahí en la línea, por ejemplo, de producción, y va y también hace lo mismo. Entonces hace una cadena. Y yo he conocido gente... Es una culturita. Que es una cultura. Yo he conocido gente que rompe esa cadena, rompe la cadena de abuso, y a su gente no le hace eso, y es señalado por la misma empresa, porque esa persona no está haciendo lo que debe de hacer. Eres muy blando con la gente, eres muy dejado, les das muchos permisos, de qué privilegios gozan, cuando los de esta área no hacen esto. ¿Por qué? Porque hay una gente que pensó más y dice, no, es que no podemos hacer esto. Y rompe con la cadena y es señalado por los mismos jefes o por la misma cultura de la empresa. Por eso yo siempre digo que hay empresas, gente para las empresas y empresas para la gente. O sea, no todos somos para todo, ¿sí? Así como la empresa pone ciertas restricciones para que tú trabajes con ellos, tú también deberías de poner tus restricciones para poder trabajar con ellos, porque si hay culturalmente no checas, no vas a checar nunca, ¿no? Y esto, pues, normalmente, desgraciadamente, no surge de abajo para arriba, surge de arriba para abajo. Bueno, pues no, definitivamente este tema es amplísimo y complicado. Hay muchísimo que hablar al respecto. Yo creo que
Aquí vamos a hacer varios episodios más de este tema. Nos gustaría mucho que nos comenten si ustedes han vivido algo como esto. Sabemos que nos están escuchando en Estados Unidos, en México, en España, en varios otros países. Si ustedes lo han vivido, ¿cómo lo han vivido? Porque pues uno habla desde su experiencia, lo que nos toca vivir en nuestro país, pero también nos gustaría mucho saber qué es lo que viven ustedes, cómo lo afrontan, si tienen políticas activas o no, y qué es lo que se ha desprendido de eso, si es que ha sido bueno o si ha sido malo, y pues ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo creen que se puede solucionar? Yo ahí ya dejé unas cartas en la mesa de cómo creo que se puede solucionar, pero bueno, una cosa es decirlo y otra estarlo aplicando, ¿no? O sea, qué tan efectivo es y sobre todo qué tanto interés tienen los dueños o los patrones que son los que están llevando las cabezas de estas empresas, qué tanto les importa. Si estamos hablando de que un 22% es afectado mundialmente por el mobbing o el acoso laboral y que una de sus consecuencias es la improductividad, yo pienso que deberían de estar muy interesados en remediar este asuntito, porque trae mucha rotación laboral, trae mucha desvinculación, gente que nada más está, como decimos coloquialmente, calentando el lugar, pero realmente no está trabajando ni aportando nada más allá de lo mínimo necesario para tu empresa. Entonces es un desperdicio del recurso si lo quieres ver desde esa perspectiva, pero en la perspectiva humana pues es mucho más amplio. O sea, tienes a alguien que podría estar, a alguien o muchas personas generando ambientes tóxicos. Entonces debería de interesarte como cabeza de la empresa o como directivo, debería de importarte mucho este tema, porque sí ayuda a mejorar muchísimo la productividad. Y ahí mencionaste de las renuncias y la rotación laboral, etcétera, y lo que nadie ve es que también afecta en tu cliente final. Uh-huh. En tu cliente final, en los clientes que viven tu improductividad reflejada en calidad en el producto o calidad en el servicio. De alguna u otra forma te pega económicamente. Ajá. Al final también viene afectando las ventas. Claro. Bueno, van a ver que sí vamos a sacar más tema. Como les decimos, todavía nos falta hablar de las encuestas que se han hecho a nivel internacional, encuestas en México también a este respecto. Los números están súper interesantes, así que esperen ese próximo episodio. Y también vamos a platicar de las normas que se han establecido por la Organización Internacional del Trabajo, qué tantos países se han sumado y pues qué es lo que viene. Sí, se van a llevar una sorpresa de qué países no se han sumado. Sí. Bueno, pues los dejamos aquí. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense que este es Otro Boleto Podcast. No se les olvide suscribirse. Si nos están escuchando en plataformas de audio, ahí también pueden suscribirse. Que me manden sus comentarios. Pueden dejar sus comentarios en el correo de Rodrigo. Acuérdense que es rodrigo@otroboletopodcast.com. Y también si nos están viendo en YouTube, también, aparte de suscribirse, poner la campanita y todo, le pueden dar un like, nada les cuesta, denle un like si les gustó este tema, compártanlo con sus conocidos o compañeros de trabajo, con quien ustedes quieran y déjenos un comentario, por favor. Aquí se trata de hacer la conversación entre todos. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.